La habitación estaba bañada en una oscuridad absoluta. Simplemente la lámpara, que se mecía levemente de un lado a otro, era lo único que permitía hacer ver a mis ojos que poco a poco se estaban acostumbrando a esa oscuridad. Los segundos se hicieron minutos y mi vista empezó a acostumbrarse a ese maltrato que le hacían. Ellos no estaban preparados para este tipo de situaciones, como cualquier ser que habita en la luz. Pero tenía que sobrevivir, y esas reglas las tenía que seguir muy fielmente. En caso contrario, como había pasado con mi compañero, mi vida podía correr peligro. Las tres direcciones me eran extrañas, ya que una de ellas, como poco, me resultaba sospechosa. No era en sí un instinto o algo por el estilo, no, se veía una tenue luz que ya podía detectar, era de color rojo, y mi mente instintivamente lo relacionó con los duendes. Pudiera ser que en esa habitación había unos cuantos duendes y sus ojos luminiscentes hacían suficiente luz como para delatarlos. Mirando en las otras dos direcciones, no encontré ninguna luz proveniente de ella, así que seguí la regla. Tenía que confiar en mi oído y en aquello a lo cual nuestra especie evitó desde el mismo momento que salió de las cuevas, a la oscuridad. Tenía que adentrarme en ella e imaginarme la cantidad de monstruos que podrían rodearme y pensar que solo es mi imaginación, que es mi miedo dando frutos. Me sentía realmente asustado, y con buena razón, ya que sabía que aquí no solamente habitaban duendes. Fui por la izquierda, algo que hacía con mucha frecuencia, pero en esta ocasión me di cuenta de que al estar en medio de esa sala, empecé a oír de nuevo a mis laterales. En la izquierda se oía muy lejanamente un sonido y en la derecha cuchicheos, como gente hablando flojo entre ellos. Me di cuenta de que podían ser otra vez de los duendes, pero de repente el ruido de estos seres o cualquiera que estuviese haciendo ese ruido cesó abruptamente, para luego escucharse una especie de chasquidos, hechos por algo que parecía humano pero no lo era. Era un sonido parecido al que hacían los niños pequeños con la lengua cuando estaban jugando, pero distorsionado, raro. Ese extraño sonido no me llegó a asustar, simplemente a poner alerta. Lo que me asustó fueron los sonidos que lo acompañaron, unos sonidos metálicos que demostraban que tenía alguna especie de herramienta consigo. No importaba quién era o cómo era, sabía que cualquier cosa que tuviese encima lo usaría para matarme. Lo sabía a pie juntillas, no necesitaba prueba alguna ni tampoco tenía alguna duda. En este nivel estaba a ciegas, literal y metafóricamente hablando, no tenía ninguna información de cómo sobrevivir, más allá de las propias reglas. Ninguna otra persona, salvo la chica, había pasado este nivel. Así que en silencio me fui guiando poco a poco. Cada vez estaba siendo forzado a cambiar más veces de dirección. Muchas veces iba recto o a algún lado y volvía a enderezarme, haciendo una especie de zigzag improvisado para direccionarme hacia algún lado. Pero las horas iban pasando y llegó un punto en el que yo dejé de contar. Intentaba contar mentalmente la cantidad de pasos que daba. Yo intentaba recordar, cuando jugaba de niño, cuántos pasos equivalían a una hora. Era un juego infantil que jugaba con mis primos en verano, poniéndonos una venda en los ojos y viendo cuánto éramos capaces de andar sin tropezarnos o caernos en algo. Obviamente,
Yo sabía que cada 10.000 pasos equivalía a 1 hora y 40 minutos, siendo la de una persona media. Yo, al ser un poco más grande, puse que 10.000 pasos eran 2 horas, porque obviamente para mí eran muchos menos pasos, porque tenía la zancada más grande. Llegué a contar hasta ese punto 40.000 pasos. Eso eran 8 horas. 8 horas en esta backroom. ¿Qué pasaría si yo en la mañana no me despertaba? Solamente me podría despertar si salía de la backroom. Esto era extraño. Así que decidí darme un poco de prisa. Y de repente, cuando el agobio me pudo, suspiré, dándome cuenta que eso era más que suficiente para atraer aquello que habitaba este nivel. ¡Maldición! ¡Lo he atraído! Piensa. Así. Vale, se me ha ocurrido algo. En el momento que esté cerca, tiraré algo a otra habitación. ¿Qué llevo encima? Solo tengo el pijama. Y también esto. Esta improvisación esperaba que me pudiese salvar la vida, ya que yo, de joven, tenía la mala suerte de tener los dientes torcidos. Y tras mi tratamiento y de haber tenido aparato, tenía que seguir manteniendo una especie de protector de una goma transparente encima de mis dientes, y como es habitual, yo dormía con ella. Me la quité y la tiré a una de las habitaciones contiguas, para ver cómo un ser en esa habitación empezaba a acuchillar el suelo. Decir que el ser era aberrante era poco descriptivo. Tenía unos ojos blancos que iluminaban el suelo, y su forma no era para nada agradable. Parecía una persona profundamente jorobada, con las piernas hacia atrás como si fuese un can, con la boca como si fuese la de un animal salvaje, llena de dientes afilados, y las manos eran lo peor, porque en vez de tener las mismas manos que un ser humano, tenía unas largas cuchillas que a ojos sentí eran de 1 metro de longitud. Una de esas cuchillas era más que suficiente para atravesarme de lado a lado. Viendo la velocidad con la que vino, pensé que la fuerza que tenía en sus brazos también era similar. Por eso, la mejor opción que tenía era esperar. Me pegué a la pared y esperé hasta que ese ser se quedó inmóvil, esperando el más leve de los ruidos. Estuvo un rato largo haciendo solamente eso, para luego salir corriendo en dirección a la contraria a la que vino. Pasó por delante mía, corriendo como una bala. En ese momento mi corazón se aceleró y me di cuenta de lo cerca que estuve de haber muerto. Y sobre todo, en otra ocasión, tendría que venir mejor equipado. No podía ser que solo estuviese en pijama en una habitación oscura sin ninguna guía a ningún lado. Tenía que salir de cualquier manera de este lugar. Y, cuando menos me lo esperaba, andando en la oscuridad con cautela, me di con el pie en una escalera. Me costó muchísimo aguantar las ganas de gritar de dolor, pero me detuve y me recobré la compostura. Empecé a subir esas escaleras y me di cuenta, al tocarlas con mis manos, que llevaban a una puerta y en la misma había un pomo. Mi corazón en ese momento se relajó y mi respiración con ella. Esa era la puerta de salida. Al atravesarla, todo se volvió negro, para luego yo abrir los ojos serenamente. Miré rápidamente mi teléfono. Habían pasado 2 días. De no ser porque yo me acosté el viernes y era lunes por la mañana, habría faltado al trabajo. La gente me había llamado para intentar hacer planes conmigo en el fin de semana. Y obviamente, la que más preocupada estaba era mi pareja. No le había dicho nada en todo el fin de semana,
así que obviamente estaba preocupada por mí. Tenía que ir al trabajo y tenía que terminar con esto. No podía comentárselo a ninguna otra persona, así que, teniendo en cuenta que conocía al psicólogo de la localidad, tenía que llegar a un trato con él para darme una baja temporal. Sonaba a algún trato malo, algún chanchullo, pero no, era para poder concentrarme en las backrooms. Tenía que concentrarme plena y exclusivamente solo a ellas, de lo contrario moriría, y no solo moriría, sino que mi compañero habría muerto en vano. Ese mismo plan fue el que hice, y a mi pareja, con todo el dolor del mundo, le dije que se me había extendido y me habían encomendado una misión secreta. Ella al principio se lo tomó a broma, pero al ver la seriedad, mi rostro pálido de miedo, entendió que era verdad. No le había mentido, pero tenía que protegerla de alguna manera. No podía meterla en esto. Ella me dijo que cuando pudiese, la llamase, y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Cuando encontrase un hueco, eso sería lo primero que haría. Y era cierto, necesitaba hablar con ella. Vine y me desahogué. Le dije cómo de dolido estaba por la muerte de mi compañero. Le dije una mezcla de mentira y verdad, describiendo la escena, sangrienta y desordenada, y ella, obviamente, se puso las manos en la boca en signo de pudor, de miedo, de coraje y rabia, porque al fin y al cabo también era su amigo. Vivimos todos y crecimos todos en la misma localidad. Obviamente también le tocó el corazón. Pero entendió que esta misión era importante para mí y me dio su voto de confianza, porque yo era un hombre fiel a ella. En ningún momento demostré ni di signos de infidelidad. Ese día lo intenté invertir en Reddit, intentando hablar con esta chica, pero me dijo que no podía darme más información. Estuvo a punto de morir, y eso era por culpa de que me pasó la información. El pasar la información hace que los siguientes niveles sean mucho más duros. Y de hecho, solamente por haberme dicho esto, no sabía si el siguiente día iba a morir. Pero que no le importaba, que ella ya sabía que la siguiente noche sería su última, ya que la dama la había sentenciado. Yo le pregunté que cómo es que la dama la había sentenciado, y ella me dijo que eran, sí, efectivamente 30 niveles, y en cada 5 había un guardián. Tenías que derrotarlo en su propio juego. El primero era el degollador. En la siguiente era la dama. La dama no era tan misericordiosa como el degollador. El degollador era muy juguetón y le encantaba jugar a la presa como un gato con su ratón. Yo cruelmente le dije que si sabía que iba a morir, ¿por qué no me iba a dar más información? Ella me respondió con risas. Es cierto que le habían dicho que iba a morir, pero ella no se iba a rendir. Era joven y no iba a tirar su futuro porque algún ser la había amenazado. Me comentó el motivo detrás de tal vitalismo en su juventud. Ella era originaria de un barrio muy pobre, y no solamente era un barrio pobre, sino que su familia era realmente autodestructiva. Su padre era un maltratador y su madre también. Y que tras años de luchar para salir de ese lugar maldito, no iba a permitir que ahora todo ese esfuerzo se desvaneciese. Ella no echaba la culpa a mi compañero. Al fin y al cabo él no sabía que esto iba a pasar. Pero sí estaba en su mano poder salir de esa situación. Yo no pude salvo sentir tristeza y dolor porque una niña tan joven, de solo 19 años, estuviese pasando por esa situación. Decidí aprovechar cada información que me daba para intentar poder sobrevivir yo también. Esa noche me dormí muy rápido y también, como la noche anterior, las reglas estaban en 2 paredes. En una de ellas estaban tachadas
y mordidas, como si un animal se hubiese dedicado a morder una pared. Y en la otra se veían claramente, eran 4, y parecía que en el otro, aunque estuviese borrado, también había habido 4. Entonces en total eran 8, y tenía que ir a ciegas sin saber las otras 4. Eso me preocupaba muchísimo porque en ningún momento me había sentido tan asustado, y parecía que en la noche anterior, de no ser por mi intuición, me habría topado con otras reglas. Pero aquí veía bien la habitación, y esta habitación era extraña, porque parecía los pasillos de un instituto, con taquillas altas, lo suficiente como para entrar dentro. Pero decidí pensar eso luego de leer las reglas. Las reglas decían así: reglas de la backroom del nivel 4. Regla número 1. Escóndete en las taquillas cuando escuches pasos. Regla número 2. Si te topas con una taquilla que se mueve y parece tener algo dentro, debes decir clara y concisamente: no te preocupes, este pasillo es tuyo, y coger otro camino. Regla número 3. Si ves material escolar, deportivo o cualquier tipo de material de ocio tirado por el suelo, simplemente no lo recojas, sigue tu camino. Regla número 4. Si te topas con un hombre que dice ser mago, debes jugar a sus juegos y ganarle. De lo contrario, si pierdes, el degollador aparecerá al instante detrás tuya. Las reglas las veía bastante razonables y empecé a ir a mi derecha como primera opción. Todo fue tranquilo y fui avanzando entre el pasillo, hasta que en un momento, había calculado que había pasado una media hora aproximadamente, empecé a escuchar pasos de todas las direcciones, así que empecé a probar una a una cada una de las taquillas para ver si podía entrar. Me estaba empezando a desesperar, porque estaba empezando a probar una y ninguna se abría. Hasta que por fin, la última de ellas se abrió, y entré, mirando por las rendijas que tenía la misma, viendo como una especie de desfile de monstruos iba por el pasillo. Todos eran distintos, de distinta forma y distinta dirección. Algunos llevaban ropa y otros no. Todo era realmente extraño. Pero cesó tan rápido como vino. Aún así no me fiaba y me esperé unos minutos para salir de la taquilla, para luego ver por el suelo una cantidad de libretas, pelotas y hasta zapatos tirados, desordenados sin ningún sentido. Me di cuenta de que esa era otra de las reglas, así que simplemente lo ignoré. Pero entre todos esos objetos estaba un medallón. Ese era mi medallón. Yo recordaba haberlo dejado en mi habitación. Tenía que cogerlo. Y justo cuando estuve a punto de cogerlo, una voz me reclamó a mi espalda. ¡Hey, joven! ¿Quieres jugar un juego? Yo miré hacia atrás por esa pregunta tan cliché, para encontrarme un hombre pequeño y gordito y con un gran sombrero de copa. Mira, te propongo una cosa. ¿Te gustaría jugar a uno de mis juegos y pasártelo realmente bien? Me dijo el pequeño hombre con un aire misterioso. Pero toda esa sensación de broma y juego se me desvaneció del rostro al saber ante quién estaba. Estaba delante del mago. Mira, el juego es sencillo. ¿Te gustan los dados? Yo asentí. Al fin y al cabo, de joven, jugué a Dragones y Mazmorras, un juego de mesa que implicaba dados de distintos tamaños y colores, así que para mí un dado no me era desconocido. Me dio un 6 caras. Las 6 caras es el típico dado que vemos en todos lados,
cuadrado y simple. Me dijo que dijese un número. Si yo acertaba, ganaba. Y pensé en la posibilidad de sacar un número cualquiera. Y me estremecí al recordar que era todo una posibilidad del 16% cada uno. 1 entre 6, que es lo que tiene ese dado, un 16%. Eso era bajísimo. ¿Iba a poner mi vida en juego? Vi que el hombre me miraba cada vez más serio y por ende mi decisión cada vez tenía que hacerse más rápido. Dije el número que más en medio estaba, el número 4. Y el hombre tiró el dado, cayendo sobre el 3.